No sé a quién le tendría que mandar el link después, pero por último me pueden mandar un mail y yo les mando el link de la grabación. Bien, voy a compartir pantalla. Ya, entonces, aquí le puse un título, no tengo nada, esto lo estoy inventando ahora. Y vamos a partir del principio. Voy a ir bien rápido, pero ustedes me van diciendo qué tal vamos, si se entiende o no se entiende. Tengo una pizarrita también. Lo primero que hay que entender, o lo primero que hay que ver, es que las frecuencias, ¿qué es lo que es una frecuencia? Y una frecuencia es la cantidad de lo que a ti te interesa sobre el total de la muestra que tú tienes. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estamos viendo, voy a meterme al Zoom de nuevo, somos 12 participantes, ¿ya? Entonces yo podría decir, ¿cuál es la frecuencia dentro de nosotros los individuos, de los 12 participantes? Déjenme ver, ¿hay algún hombre o son puras mujeres? Chelo, eso es Marcelo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me confirman porque no estoy mirando el chat? No, profe, se llama Chelo. Ah, se llama Chelo, pero es hombre, ¿verdad? Y entonces la frecuencia de hombre dentro de esta población, o la frecuencia de hombre en esta población, yo también, somos 2 dentro de los 13 individuos que son la muestra. Eso es una frecuencia, ¿ya? Entonces eso tiene que quedar claro qué es lo que es una frecuencia. Y aquí en este curso estamos viendo, en este genética de población, estamos viendo 2 tipos de frecuencia. Una que es genotípica, se ve lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Y otra que es la frecuencia alélica, o también conocida como génica, no confundirse, génica no es lo mismo que genotípica. ¿Y qué es lo que son estas cosas? Entonces voy a tratar de dibujar acá, mi letra es horrible, se lo aclaro de un comienzo. Pero yo creo que se acuerdan de Mendel cuando veíamos que 2 individuos así se cruzaban. ¿Se acuerdan de eso, no? Esto, cuando hay 2 letras juntas, vamos a hablar que es un genotipo, ¿ya? Cuando hay una sola letra, vamos a hablar de que es un alelo o, en este caso, la frecuencia génica. Entonces, aquí viene alguien, Camila. Entonces, por ejemplo, Andrea, ya, ahí viene. Y Andrea, me faltó admitirle ya. Entonces, por ejemplo, si este individuo hace espermio, vamos a imaginar que este es el macho y esta es la hembra, los espermios van a ser haploides, por lo tanto va a hacer espermios así y va a hacer espermios así. Porque no hay otra más, no estamos mirando otra letra, por lo tanto esas son las únicas opciones que tenemos. Llegó Mariel. El mismo caso de la mujer, en este caso la hembra va a hacer óvulos que van a ser así y óvulos que van a ser así. Cuando este espermio fecunda este óvulo, vamos a tener esto. Esto es un genotipo, 2 letras juntas. Cuando esto fecunda esto, vamos a tener otro genotipo, que en este caso es el heterocigoto, porque hay 2 letras diferentes. Aquí también vamos a tener un heterocigoto, y esta pequeña con esta pequeña, vamos a tener un homocigoto, que es en este caso recesivo. ¿Eso se acuerdan de Mendel? Eso lo vimos y supuestamente ustedes ya lo conocen. Cuando hablamos de la frecuencia genotípica, estamos hablando de la frecuencia de los genotipos, de estos, dentro de una población. Cuando hablamos de la frecuencia alélica, estamos hablando de la frecuencia de A o la frecuencia de A pequeña. Generalmente, en genética de población, esto le vamos a llamar P, y a esto le vamos a llamar Q. P representa a la frecuencia del alelo más frecuente, más normal, y Q generalmente al alelo que se encuentra en menor cantidad, ya por convención. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si hacemos este mismo cruce, pero yo reemplazo las letras ahora, y en vez de poner A y A pequeña, pongo P y pongo Q, lo que tengo es esto. Y si yo fecundo este con este, eso con eso, eso con eso, eso con eso, y eso con eso. Entonces, si ustedes se fijan, esto es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, pero le cambiamos la letra nomás. Ahora en matemáticas, y cuando yo tengo P por P, es lo mismo que decir P cuadrado. Esto que está acá, perdón, es que la tablet no está, es más viejita y no está tan sensible. ¿Se fijan? Estos dos de acá son 2 veces esto. Por lo tanto, esto que está acá es 2 veces P por Q. Y este que está acá es Q cuadrado.
Y esto da paso a esta famosa ecuación que ustedes deben haber visto en la clase, que es esto. Ahí, ¿ven? Y esto en matemática, en álgebra, esta ecuación básicamente es esto, igual a 1. Y eso es lo mismo que decir P más Q igual a 1. Y esto nos va a ayudar un montón, porque vamos a poder sacar, sabiendo la frecuencia de uno de estos, podemos despejar la otra. Ya esto hay que tenerlo claro. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces tenemos eso solucionado. Entonces ahora, conociendo esto, esto nos va a permitir a nosotros tener o predecir la secuencia sabiendo la frecuencia de P o la frecuencia de Q, vamos a poder saber la frecuencia del genotipo de los heterocigotos, genotipo heterocigoto y el genotipo del recesivo. ¿Ya? Otra cosa importante a recordar es que las frecuencias, en general, una frecuencia, esto les sirve para saber si están haciendo algo bien o mal, siempre va de 0 a 1. Si les resulta un ejercicio con una frecuencia de 1,1 o 1,2, está malo, porque las frecuencias siempre van de 0 a 1, ¿ya? Eso por definición. Entonces vamos a pasar a ver, ya que esta es la parte como sólida para poder entender los ejercicios, vamos a pasar a ver los ejercicios en general. Y yo no sé si hicieron la guía, había una guía. Me imagino que ustedes la tienen en Blackboard. No sé si la hicieron. ¿La hicieron? Profe, por mi parte solo hicimos una guía en tutoría con la profe Karen, ¿Ya? pero ya después no pude hacer ningún otro ejercicio. Pero esa es que es para saber si no hicieron los mismos ejercicios. Esa guía tenía este ejercicio, ¿no? Para no repetirlo, digo yo. Creo que sí, pero el tema es que yo no estábamos tres solamente en la tutoría, entonces yo no sé Ya, si entonces se lo hacemos. en clase. Ya, perfecto. Ya lo hacemos entonces. Fíjense, este es un típico problema de que les puede salir en la prueba, donde les van a dar, lo primero que tienen que hacer, o lo primero que hago yo les voy a dar lo que hago yo en el fondo, ustedes ven si lo aplican, cada uno tiene su método, pero por ejemplo, lo que hago, se ve bien, ¿verdad? Lo que hago yo es encerrar los datos. Entonces dice, un grupo sanguíneo o lo que sea, aquí está el genotipo, en humanos es controlado, dice que hay 2 letras que controlan esto. Y nos dan como una simbología extraña, ¿no es cierto?, en donde nos dicen que esto es un genotipo, son codominantes, ninguno domina sobre el otro. Y tenemos una muestra, aquí tenemos primer dato, el primer número que aparece. Oh, este lápiz está más o menos, ¿no? 280, esa es mi total, ¿ya? Y entonces mi total de muestra es 280. Perfecto. Y después dice que aquí tenemos los alelos, los antígenos, bla, bla, bla. Y dice que de estos 119, el segundo número que aparece, son así. Entonces vamos a poner que esto que está acá son así. ¿Ya? Después dice que 76, acá aparece otro número, son de este grupo. Entonces tenemos que esto es así. $76. Y vale decir, y este que está acá, que es el último número que aparece, es 13. Lo primero que hagan ustedes siempre sumen, eso es fácil, suman eso. A todo esto yo no tengo una calculadora a mano, lamentablemente, pero tengo el teléfono, pero bueno. Ya. Tenemos estos 3, ¿no es cierto?, valores que están acá. Y en la suma debiera dar eso. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer, el paso número 1, es sumar los genotipos. En este caso que dieron genotipo. El paso número 2 va a ser sacar la frecuencia del genotipo. Entonces vamos a poner acá. Después nos vamos a preocupar de la pregunta, ¿ya? Dice frecuencia genotípica. Y cuando yo hablo de genotipos, hablo de las 2 letras juntas. Y aquí estamos las 2 letras juntas. 2 letras juntas, 2 letras juntas. Entonces la frecuencia del genotipo 1 va a ser 119 dividido por el total. ¿Ya? Este va a ser la frecuencia del genotipo LM. La frecuencia del genotipo heterocigoto va a ser 76 dividido por el total. Que alguien me vaya ayudando con esos valores. Y la del recesivo va a ser este, en donde tenemos 13 dividido por el total. ¿Cuánto da el primero? Yo en alguna parte lo tengo resuelto, pero no lo tengo a mano. Veamos el primero.
Profe, da 0,5721 Ya, como cuerpo 0,57. decimales. Podemos usar 3 o 2, está bien. Dejémoslo en 2. 0,57. Y si tenemos el tercero, lo aproximamos a ese. ¿El segundo cuánto es? Por 208, ¿verdad? 0,365. Ya, este lo vamos a dejar ahí, 0,365. Vamos a dejarlo con 3. Bueno, esto ya trabajemos con 3. Y 13 debe ser 0, algo también. Pero debe ser poquito, un chiquitito número. 0,062. Ya. Ahora, primer cosa que hacer, sumen esto. Y les tiene que dar cerca de 1. Si usan todos los decimales, le va a dar un 1 exacto. Pero que dé 0,99 o 1,00 algo, está bien. Porque las frecuencias siempre van de 0 a 1. ¿Ya? Entonces, esto debería dar cerca de 1, aproximado 1. ¿Ya? Si les da 0,90 o 0,80, hay algo malo, les falta algo, y si les da pasado 1, está mala el cálculo. Lo segundo que vamos a calcular es lo que pregunta la pregunta. Quieren la frecuencia de una sola letra. Y para esto existe una fórmula. Y la fórmula se las voy a anotar acá. O sea, en realidad se puede hacer de varias maneras. La manera más fácil es con la fórmula, desde mi punto de vista. Entonces la fórmula dice que la frecuencia de un alelo, vamos a poner el alelo A, es la frecuencia del genotipo donde la A está 2 veces seguida, o 2 veces, más la mitad del heterocigoto. Esto ustedes en el fondo se lo pueden aprender, pero yo se los voy a explicar. ¿De dónde sale esto? ¿Se acuerdan que hacíamos esta fecundación? Si ustedes se fijan, la pregunta es cuántas A yo tengo. Esa es la frecuencia de A, sobre el total. ¿Cuántas A hay? Y aquí yo tengo una A, 2 A, ¿verdad? ¿A dónde hay más A grande? Aquí. Aquí también hay una A grande, pero la otra es chica. Entonces aquí tenemos el doble de lo que está en el heterocigoto. Por eso la frecuencia de A va a ser igual a la frecuencia del homocigoto, ¿ya? Donde hay 2 veces A grande, igual que acá, más solo la mitad que está en el heterocigoto. De ahí sale esa fórmula. Entonces así, si la entienden, no tienen que aprenderse la memoria, porque es súper fácil de entenderla en el fondo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la frecuencia del homocigoto, donde hay puras A grandes, y a donde hay otras A en el heterocigoto, pero hay solamente una A en el heterocigoto, por eso es la mitad. ¿Ya? Y lo mismo va a ser para el otro caso, donde vamos a tener la frecuencia de estos individuos que tienen 2 veces A pequeña, más la mitad de lo que está en el heterocigoto. Pasaron esa fórmula, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces vamos a aplicarla. Aquí ¿cuál sería la frecuencia que vamos a ocupar? ¿Quién me la dice? Tendríamos que ocupar esta frecuencia, ¿verdad? La frecuencia del genotipo. ¿Cuál es? ¿0,572? Muy bien. Perfecto. Más la mitad de lo que está en el heterocigoto. Es un medio por la frecuencia de lo que está en el heterocigoto. ¿Cuál es la frecuencia del heterocigoto? Del genotipo heterocigoto. 0,365. Muy bien. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Profe, no sé si lo habré hecho bien, pero me da 0,7545. 0,75. 4. ¿Quién más lo hizo? A mí me dio lo mismo que a Michelle. Perfecto. Entonces, nos falta sacar el otro alelo, el N. Podemos usar la fórmula también, si ustedes quieren, pero acuérdense que en la prueba tenemos poco tiempo, ¿verdad? Y uno se empieza a estresar con los ejercicios porque como que se va acabando el tiempo y el profe te dice, oh, ya se acaba, se acaba. ¿Les pasa o no?
Los profes son pesados, ¿verdad? Entonces, podemos sacarlo así, pero también podemos sacar esto. Nos acordamos de las matemáticas. Las matemáticas siempre, aunque ustedes crean que les haga pesadilla, te ayudan. P más Q igual a 1. Y yo sé que esto es mi P, entonces esto va a ser mi Q. Entonces, si yo sé que P es igual a 0,754, y yo sé que P más Q es igual a 1, bueno, despejo Q. Quiero saber paso el P para el otro lado. Entonces me va a quedar que Q es igual a 1 menos P. 1 menos 0,754. ¿Cuánto es eso? 0.246. Perfecto. Y eso da 1 la suma, obviamente. Entonces, la respuesta acá de la letra A es que ese alelo, la frecuencia es 0,57. Ah, no, perdón. Me equivoqué. 75, la dislexia. Y el otro alelo es 0,246. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Seguro todos? ¿Todos? ¿Nadie se quedó atrás? Ya. Después dice la letra B, dice, siendo la frecuencia, aquí cambiamos la frecuencia, ahora te dicen que en realidad la frecuencia no es esa que tú calculaste, sino que ahora vamos a decir que la frecuencia viene, Guillermo, la frecuencia es esta, 0,3, ¿ya? Entonces te dicen, esta pregunta también es típica, por eso este problema, el número 1 de la guía es muy bueno, porque como que engloba varias preguntas que les pueden hacer. Te dicen, mira, imagínate que ahora la frecuencia del alelo M es 0,3. Si esta frecuencia es 0,3, ¿cómo será la frecuencia del alelo N? Antes de seguir. Es importante sacarla al tiro. 0.7. 0 punto. 7. Perfecto. ¿No es cierto? Y dice, ¿cuántas personas en una muestra de 500, ¿ya? Individuos pueden ser esperados o se espera que pertenezcan al grupo ese grupo del heterocigoto, ¿ya? Es ese grupo. ¿Cuántos heterocigotos existirán en una muestra de 500 si la frecuencia de M es esa? Y entonces nos vamos a esto. Nosotros sabemos que cuando hay esta fecundación, nosotros llegamos a este polinomio, ¿verdad? Entonces, vamos a anotarlo acá. P cuadrado, ahí llegó Juan. P cuadrado, acuérdense que no leo los chats, ¿eh? Por eso que hay 3 chats, me los van diciendo los que tienen micrófono. P cuadrado va a ser la frecuencia del homocigoto, lo vamos a poner así. 2PQ corresponde a la frecuencia de los heterocigotos, porque eso es lo que está aquí, 2PQ. ¿Ya? Para que no se olviden, todo esto lo anotan ahí para que, esto es el resumen, y esta es la frecuencia, ¿no es cierto?, del otro homocigoto. Entonces, a mí me están preguntando en este ejercicio, si yo tengo la frecuencia del alelo 0, este es 0,3, el otro es 0,7. En una muestra de 500, ¿cuántos son heterocigotos? No lo sé. Entonces, ¿qué es lo que corresponde al heterocigoto? Esto. Uy, perdón, me salió ultra feo la P. Ahora sí. Eso corresponde al heterocigoto. ¿Ya? Entonces ahora lo hacemos el número. 2 veces por 0,3 por 0,7. ¿Cuánto da eso? 0,42. Muy bien. Esa es la frecuencia del heterocigoto que yo espero, ¿ya? Según el alelo, la frecuencia del alelo que yo tengo, yo esperaría ver esta cantidad de heterocigotos, pero esto es una frecuencia. A mí me están preguntando, bueno, y 500 individuos, si son 500 en total, ¿cuántas personas heterocigotas hay? ¿O cuántos animales heterocigotos hay? Bueno, lo multiplico por 500. ¿Cuánto es eso? 210. Perfecto. Esa es la cantidad de individuos heterocigotos que yo esperaría ver en una muestra de 500 individuos. Y se acabó el ejercicio, esta parte. Y después hay una pregunta C. ¿Se quedó claro esa parte, no? Ese ejercicio siempre sale, ¿eh? Dice, si la muestra del inciso A es completamente panmítica, ¿qué significa que sea panmítico? Que los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse entre ellos, como al azar. Sí.
Exactamente. Entonces, si es totalmente parmítico, se cumple lo que decía Mendel, o lo que hicimos al principio, que en el fondo se puede cumplir esto. ¿No es cierto? Eso se cumple, porque todos los gametos tienen la misma probabilidad en el fondo de fecundar algo. ¿Okay? Esa es la idea. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse al azar. No hay uno que prefiera al otro, no existe selección en ese sentido. Entonces, si esto es así, nosotros deberíamos esperar que esto fuera a cuadrado, esto 2 veces eso, y esto sería a cuadrado. Y si lo cambiamos por P y Q, lo que esperamos para la próxima generación es eso. Esto va a corresponder a ese genotipo. Esto va a corresponder a este genotipo. Y esto va a corresponder a este genotipo. Esto siempre muestra lo que tú esperas ver. Sabiendo la frecuencia de un alelo, tú lo que esperas ver es esto. Si es que existe alguna fecundación panmítica, tú deberás esperar esto. Entonces, aquí podemos escoger los alelos que teníamos al principio, que calculamos nosotros. Podemos hacerlo así. Dijimos que era 0,75 y 0,24. 2,25, ya 0,75 y 0,25. Entonces aquí vamos a tener 0,75 al cuadrado, 2 veces 0,75 por 0,25, y aquí vamos a tener 0,25 al cuadrado. Eso es lo que se espera. Ahora, si lo hacemos con las muestras que nos dijeron, si el alelo, ¿se acuerdan? La letra, si es la letra C, vamos a ponerlo acá, si es C, perdón, si es la letra B, aquí también, esto debería decirse aquí. Si es B, nosotros sabíamos que P era igual a 0,3 y dijimos que Q era igual a 0,7. Entonces, esto sería, P cuadrado sería 0,3 al cuadrado, 2PQ sería 2 veces por 0,3 por 0,7 y Q cuadrado sería 0,7 cuadrado. ¿Quién saca esos valores? El primero es 0,09. ¿Ya? Esto lo pueden hacer igual también, ¿eh? Pero vamos a hacer esta parte porque vamos a pensar que la muestra sigue siendo 500 individuos, ¿ya? Entonces ahí vamos en 500 individuos. ¿Esta cuánto es? Esta ya la sacamos, ¿no es cierto? Esta la sacamos en la letra anterior. Eran 0,42. ¿Y esta cuánto falta? 0,7 cuadrado. 0,49. Perfecto. Ese era fácil, porque 7 por 7 es 49. Ahora lo multiplicamos todo por 500 para saber cuántos individuos, ¿no es cierto? Bueno, no es necesario multiplicarlo porque acá nos están preguntando por la frecuencia. Así que con esto es suficiente. Estas son las frecuencias. Así que con la frecuencia está suficiente. Pero si quisiéramos saber cuántos individuos esperamos, se multiplica por la cantidad de individuos de la muestra. ¿Ya? Entonces podríamos incluso multiplicar esto por 500 y sabríamos cuántos individuos yo espero en una muestra de 500. Este eran 210, creo. ¿Sí? Ahí tenemos 0,09. 45. 45. Y tiene lógica porque este número es chiquitito, ¿verdad? ¿Y cuánto nos quedan? Bueno, aquí uno podría incluso hacer la resta, pero pueden comprobar 0,49 por 500, 245, ¿verdad? Sí, profe. Ya, y esto debería sumar 500. Ya. ¿Se entendió el ejercicio, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, voy a ver los chats ahora. Por mi parte sí dicen. ¿Esta tutoría pueden grabarla? Sí, estoy grabándola. Ah, sí, Michelle ya se adelantó. Muy bien. Ya. Perfecto. Entonces, veamos otro ejercicio de la guía que sea típico. Va a pasar a otro tema. Déjenme buscar uno. Voy a buscar uno que sea. Y después vamos a pasar uno de Chi cuadrado. Ya, este por ejemplo. Este también es típico. El número 5.
Yo no les puse ejercicios preparados porque no sabía qué es lo que querían, por eso me demoro un poco en preparar la cosa. Pero si, si necesitan más tiempo, nos podemos quedar un ratito más. Ya, dice el daltonismo en los seres humanos, bueno, una enfermedad, da lo mismo dónde. Dice, pero esto tiene una complejidad porque dice que es un gen recesivo ligado al sexo. Ya, yo quería hacer otro ejemplo primero, pero no importa, podemos hacer esto igual. Es un gen recesivo ligado al sexo. ¿Cuál es la gracia de los genes ligados al sexo? ¿Quién me lo dice? Hay algo que tienen que recordar de eso. ¿Se acuerdan o Profe, no? es como cuando son ligados a X, Exacto. ¿Y cuál sería la implicancia de que fueran ligados a X? ¿O por qué nos importa saber eso? que cuando son enfermedades ligadas al gen X, siempre se va a presentar en los hombres. Ya, casi siempre, ¿no? También se presentan las mujeres, pero con mayor frecuencia en los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son así y los hombres son así. Hay otra implicancia, hay otra cosa que nos importa saber. Que es con respecto a lo que tú dijiste. La mayoría de los hombres va a tener la enfermedad. ¿Por qué la mayoría de los hombres va a tener la enfermedad? Porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres hay otro gen X que le contrarresta, pero el hombre no lo tiene. Excelente. Entonces, en este caso, si pensamos que la enfermedad, dijeron que es un gen recesivo, entonces podemos pensar así. ¿Esa mujer está enferma o está sana? Está sana. ¿Y esta que está acá arriba, que estoy dibujando? ¿Es ¿Cuál es su- portadora? No, es que me quedó chica. Esperen, esta que está acá. ¿Sana o enferma? ¿Es sana? Es sana. Sí, pues sana. Ahora la pregunta clave es, ¿esta la puedo diferenciar de esta? Si yo veo en la calle, en el caso esto dice hombre daltonismo, eso es la enfermedad del color, ¿verdad? Yo podría saber quién es portador del gen del daltonismo, qué mujer es portadora y qué No, mujer. Así como, mira, me voy a casar contigo. No eres portadora del gen de daltonismo, lo siento. No podría saberlo. ¿Por qué? Porque aquí hay dominancia completa. Entonces, ¿qué pasa? Que los heterocigotos se ven exactamente igual que los homocigotos. Entonces, no los puedo diferenciar. Pero los hombres o son así o son así. O son sanos o son enfermos. Súper fácil. Entonces, en este caso, en particular, solo en este caso, la frecuencia. Chuta, justo quién llegó. No sé quién llegó porque no alcancé a ver. Frecuencia genotípica en los hombres, en macho, es igual a la frecuencia alélica o génica. ¿Se entiende o no? Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es que la frecuencia del genotipo daltónico o sano va a ser igual a la frecuencia del alelo en los hombres. Porque los hombres o están sanos o están enfermos. Entonces acá dice, vamos a borrar acá porque hay mucha raya, dice el gen recesivo ligado al X, ¿no es cierto? En una muestra de 500 hombres de una población reveló que 20 de ellos eran daltónicos. Entonces hay 20 individuos hombres que son daltónicos. O sea, vale decir, son así. ¿Verdad? Y son 20 de una muestra de 500. Por lo tanto, esa es mi frecuencia. 20 en 500. Que es lo mismo que decir 2 en 50. ¿Cuánto da eso, 20 en 500? 0,04. Ya. ¿Y hace sentido o no? ¿Verdad? Yo siempre les digo a todos los estudiantes que siempre usen la lógica. ¿El número les parece bien que sea chiquitito? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque tampoco, ¿cuántos daltónicos conoce uno? Poco. Así que es poco frecuente. Así que está bien que sea chico, no se asusten si les sale chico el número. Entonces, tenemos que la frecuencia es baja, 0,04. Y en este caso, la frecuencia que estamos mirando, que es una frecuencia básicamente del genotipo acá, de los genotipos homocigotos recesivos, que nos da cuenta, como es recesivo, también estamos viendo el fenotipo a la vez,
también es la frecuencia del alelo. Entonces, en este caso, esto es la frecuencia de A. Si esta es la frecuencia A y le llamamos Q, ¿cuánto va a ser P? P va a ser igual a 1 menos Q. ¿Por qué? Porque P más Q, perdón, es 1. Eso lo sabemos de matemáticas. Entonces, podemos sacar la frecuencia del otro alelo. 1 menos 0.04. ¿Cuánto da eso? Esta es la frecuencia del alelo normal. 0,96. 93. 0,963. Entonces, esto también hace mucho sentido porque la mayoría de las personas no son daltónicas en este caso, así que está bien, es un número grande. Entonces, ahora nos dicen, ¿cuál es la frecuencia génica del alelo normal en la población? Esta. Esa es la frecuencia del alelo normal. Y creo que hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la frecuencia? Aquí está. ¿Qué porcentaje de la población se espera que sean normales? Entonces la vamos a anotar acá. ¿Qué porcentaje de la población, de las mujeres en la población, se espera que sean normales? Entonces acá me están preguntando, ¿estas son normales? La frecuencia de esa. ¿Y estas son normales? La frecuencia de esa. ¿Ya? Veamos. ¿Qué porcentaje? No me están preguntando frecuencia, me están preguntando porcentaje. Entonces, ¿cómo calculo yo la frecuencia esperada de esos individuos? La frecuencia esperada de esto, ¿quién me la puede decir? Ya lo deberíamos saber. ¿Cuál sería la frecuencia esperada del homocigoto? Esa Rita funciona como la mitad nomás. ¿Cuál sería la P frecuencia? elevado a 2. ¿Cómo? ¿De nuevo? P elevado a 2. Exacto. Muy bien. ¿Y cuál sería la frecuencia esperada del heterocigoto? 2PQ. Exacto. Ya con eso tenemos todo, porque tenemos P y tenemos Q. Entonces, reemplacemos. 0.963 al cuadrado. Y tenemos 2 veces 0.963 por 0.04. ¿Cuánto da? El primero da 0,927. ¿Ya? ¿El segundo? Da 0,077. 0,077. Igual ustedes después le echan una revisada a todos estos valores. Ya. ¿Está bien? 0,077. También está bien el número que sea chico porque no hay tantos heterocigotos también porque la frecuencia del alelo recesivo es súper baja. Hay 0,04 As dando vuelta, ¿no es cierto? En todo. Entonces hay 0,04 As, ¿no es cierto?, que van a formar homocigotos recesivos, derechamente daltónicos. En el caso de las mujeres, o en el caso de los hombres, un XY, o los heterocigotos. Entonces, los heterocigotos esperados debieran ser bajos. Entonces, ¿pero cuál es el porcentaje esperado? Bueno, aquí tenemos básicamente la frecuencia, podríamos transformarlo en porcentaje, ¿verdad? Nosotros podríamos decir que el 92% de las mujeres, 0,7, son normales, son así. Y el otro se espera que esto multiplicado por 100 es 7%, un 7,7% vengan de los heterocigotos. La suma de esos dos me da casi un 6%. ¿Verdad? Me paso, incluso esto debe Da ser por, 100,4. bueno, ahí debe ser los decimales. Pero ¿se entiende la idea o no? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Perfecto. Sí, porque yo tengo aquí tengo la guía y yo tenía el valor, tengo una respuesta y me da 99.8. Entonces, claro, el primero da 92.16. Y nosotros usamos, ¿qué número usamos? Usamos un poco más, 92.7. Por eso da un poco pasado. Entonces, bueno, revisen ese 7 de ahí. Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Ahora podríamos hacer otro. Vamos a inventar uno. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente, podríamos decir que hay una enfermedad súper grave
Y esa enfermedad grave afecta a un individuo en 1000 nacidos. Vamos a imaginar que son vacas que les crecen las patas chuecas y no pueden caminar. ¿Cuál sería la frecuencia del... Y esto es un gen recesivo. Vamos a imaginar que es un gen recesivo normal. No está ligado al X. ¿Cuál sería la frecuencia de lo que estamos viendo aquí? De esto. ¿Cuál sería la frecuencia de esto? Si es 1 en 1000 individuos que nacen enfermos. ¿Cómo lo harían? ¿Llegó alguien? Karen. Dividiendo 1 en 1000 para sacar la frecuencia genotípica. Perfecto. Eso sería 1 en 1000. ¿Verdad? ¿Cuánto da eso? 0,001. Ya, entonces una frecuencia bastante baja, ¿verdad? Y es esperable que sea baja porque la frecuencia es baja de esta enfermedad. Pero en este caso tenemos, ¿no es cierto? Tenemos que esta es la frecuencia de los individuos que son homocigotos recesivos y no está ligado al X. Entonces yo pregunto, ¿esta frecuencia es una frecuencia genotípica o una frecuencia alélica? Genotípica. Muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos esa frecuencia que es genotípica. Y esta es del genotipo homocigoto recesivo. Perdonen la letra, pero como que me cuesta escribir. Ya, recesivo. Si yo quisiera saber la frecuencia de A, ¿cómo lo haría? Yo necesito sacar la frecuencia de acá, pero yo podría usar la fórmula, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto recién. Que eso era esto, eso lo tengo, más un medio de lo que está en los heterocigotos. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Esto lo tengo, pero esto no lo tengo. No lo puedo Falta el usar. del heterocigoto. Sí, falta la del heterocigoto, no la tengo. Entonces, ¿cómo lo hago? Y aquí lo que uno hace es que en el fondo se acuerda de que esto es A por A. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que sería esto que estamos viendo acá? Esto sería lo mismo que decir Es Q Q, ¿no? cuadrado. Claro. Q cuadrado, ¿verdad? Y si es Q cuadrado, vamos a imaginar que esta frecuencia es Q cuadrado igual a 0.001. Y yo quiero saber Q, porque esto es igual a Q. ¿Cómo saco Q? Simplemente saco la raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto me da eso? $0,03. ¿Ya? Y si esto es así, ¿cuánto valdrá P? $0,97. Muy bien. Entonces también les pueden salir ejercicios así. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que identificar es si yo tengo el genotipo, o como en el caso anterior, que en donde lo que me están dando es la frecuencia alélica directamente, porque el genotipo y la alélica son iguales, porque son genes ligados al X y estamos hablando de los machos. Entonces en este caso se cumple que la frecuencia genotípica es igual a la frecuencia alélica. Si me están dando la frecuencia alélica, yo no tengo que sacar una raíz cuadrada. Si no me dan eso y me están dando la frecuencia de un genotipo y nada más, yo puedo calcularlo así. ¿Ya? ¿Todo claro hasta el minuto, no? Sí, profe. Profe, ¿Los demás? ¿Cómo vamos los demás? Que reconozco como una voz nomás. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio para ver la frecuencia del chi cuadrado que les interesa tanto. Déjenme buscar algún ejercicio de eso. Hay un ejercicio que me imagino que deben haber visto también de estas poblaciones. Vamos a copiar esto. ¿Ya se ve? Sí, profe. Y vamos a copiar la tabla.
Vamos a hacer una de las letras nomás, porque para no hacerlo todo, o sea, se hace todo igual. Y nos dan esa tabla. Entonces dice 2 alelos moleculares denominados como A1 o 2. Esto es lo importante, que los alelos nos dicen que se llaman, vamos a cambiar de color para no ponernos tan fome. Nos dicen que los alelos son A1 y A2. Ahora no estamos con A grande y A chica, es A1 A2, pero es la misma cosa. De las fertilidades, los bovinos siendo el mayor, este es mayor fertilidad y este es menor fertilidad. Perfecto. Entonces tenemos individuos así, tenemos individuos que son así, y tenemos individuos que son heterocigotos. Y nos dan muestras y nos dicen, demuestre que esto está en equilibrio o no. ¿Ya? Para ustedes saben que para la prueba tienen que saberse las condiciones que implican en un equilibrio. Que tiene que haber panmixia, ¿no es cierto? Que tiene que ser una población infinitamente grande, no tiene que haber migración, no tiene que haber selección, no tiene que haber mutación. Varias condiciones que suponen una población idealizada. Entonces vamos a partir con la población A para saber si esta está en equilibrio o no. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que yo hago? Aquí me dieron el total. ¿Qué es lo primero que yo hago? Sumar el total si no lo tengo. ¿Ya? Pero en este caso está. Entonces ustedes hacen su checklist. Está. 2. ¿Cuál es el paso 2? ¿Qué calculo? ¿La frecuencia genotípica? Muy bien. Excelente. Frecuencias genotípicas. ¿Ya? Esto lo voy a calcular ahora. Entonces vamos a hacer el paso 2. Vamos a calcular acá. Y el paso 2 tengo esa frecuencia. Vamos a calcular la primera frecuencia, en donde vamos a tener 89 dentro del total. Valor. Ánimo, ánimo. Profe, el primero da 0,15. 0,15. Así que me tapa la lista. 0,15. El segundo da 0,84. y el tercero da el 0. tercero lo hago yo. 0. Ese es fácil. 0. Ya. Esto te debería sumar 1. Acuérdense siempre de revisar. ¿Ya? Paso 3. ¿Qué hago ahora? Esto está check. ¿Qué hago ahora? ¿Sacar las frecuencias alélicas? Muy bien. Frecuencias alélicas. O génicas. ¿Se acuerdan que se llama de las dos maneras? Alélicas. Ya. ¿Cómo saco la frecuencia alélica? Aquí vamos a hacer el punto 3. Vamos a sacar la frecuencia de, en este caso, A1, que la vamos a llamar P, y la frecuencia de A2, que le vamos a llamar Q. ¿Cómo la sacamos? Tenemos los heterocigotos, así que podemos usar la fórmula. Esto sería la frecuencia de A1 más la mitad de lo que está en el heterocigoto. ¿Cuánto es esto? 0,15 más un medio de 0,84. ¿Cuánto da eso? 0,57. Perfecto. Este lo habían hecho, ¿no? Ahorremos tiempo, saquemos este. Ah, ya tengo P, perdón. Cambiamos la letra. Este es P. ¿Cuánto sale eso? 0,43. Perfecto, eso tiene que sumar 1 de nuevo. Tenemos paso 3. El paso 4, ¿qué hacemos? Vamos a imaginar una población idealizada en donde todos se cruzan con todo y por lo tanto podemos calcular las frecuencias que yo esperaría ver si eso es así.
Entonces voy a calcular esto, voy a calcular esto, y voy a calcular esto. Paso 4. Se dan cuenta que esto no es tan difícil en realidad. Eso no es infinito, es un 0. Y esto es 0,43 cuadrado. Ya, ¿cómo vamos? ¿Se fueron o no están ahí? Profe, la primera es 0,32, Ya, la segunda 0,49, o sea, 0,49, y la 0, tercera ya. me da 0,18. ¿Y suma uno eso? Todos estos tienen que dar uno, recuérdense Lo siempre voy que a todo revisar ahora. ¿sí? Siempre revisen, es lo mejor. ¿Ya? Entonces debe dar uno. Yo confío que sí. Bien, paso 5. Paso 5, tenemos la frecuencia. Todo esto que está acá, lo vamos a poner en otro color. Todo esto que está acá, ustedes inmediatamente le ponen en mi frecuencia esperada. ¿Por qué? ¿Por qué esperada? Porque yo la calculé. Yo calculé esto. En cambio, esto que está acá me lo dieron. Es lo que yo observo. Entonces, estas son las frecuencias observadas. ¿Ok? Y estas son las esperadas. Eso es lo que hay que identificar inmediatamente. Esto es lo que observo y esto es lo que yo espero. Y eso es lo que yo comparo en el test de chi cuadrado. Lo observado y lo esperado. Bien, entonces, lo que yo comparo en general no son frecuencias, son individuos. Por lo tanto, voy a multiplicarlo por la cantidad de individuos. ¿Cuánto era la muestra? 564. Por lo tanto, el paso 5 va a ser multiplicar esto por 564. Multiplicar esto por 564. Multiplicar esto por 564. ¿Cuánto da? Ay, me suena el WhatsApp. Ya, profe. El Ya. primero da 180,48. 180,48. Ya, pero aquí hay una cosa. Si yo estoy hablando de individuos ovinos, ¿puedo tener Ah, no, 180,48 no, ovinos? no, no, no. Como una vaca con una pata en la cabeza. Claro. ¿Sí? No, ya, 180 no. Sí, A menos que sea 180,5 y lo aproximamos para arriba. Ya, ya. aquí, 276 ¿ya? y 101. Fíjense que con la frecuencia de los alelos que nosotros calculamos, desde de la población observada, o sea, la frecuencia de los alelos real, nosotros esperaríamos ver 180 individuos así, 276 así y 101 así. No es exactamente lo que vemos, ¿verdad? Podríamos pensar que la población no está en equilibrio, que se ven distintas, pero nosotros no podemos llegar y decir eso porque van a ser, ustedes, no yo, pero ustedes van a ser médicos veterinarios, ¿no es cierto? Entonces ustedes no pueden llegar y decir, mira, me tinca que se ven distintos. Tienen que saber seguro, y para eso tienen que aplicar un test estadístico. Y el test estadístico que ustedes van a aplicar en este caso es el famoso test, por eso lo pasan y lo deben haber visto en estadística además, es el test del chi cuadrado. A ver, déjenme sacar esto, quiero sacar esta cosa. Y no me dejan. Ahí sí. Oh, no me deja, ya, no importa. Denme un segundo. Añadiendo páginas.
Perfecto. Entonces, el test de chi cuadrado lo que hace es comparar dos cosas, que tú quieres comparar dos muestras, por ejemplo, y ver si son parecidas o no. Entonces, mi hipótesis nula en estadística, ¿se acuerdan de eso? Es que las poblaciones son iguales, ¿ya? Vamos a imaginar así, las dos poblaciones son iguales. En cambio, mi hipótesis alternativa, en este caso, significa que esto, en lo que estamos viendo, es que las poblaciones están en equilibrio. En cambio, mi hipótesis alternativa, o lo que yo quiero demostrar, es que las poblaciones en realidad no están en equilibrio, ¿ya? No están en equilibrio. Entonces, ¿cómo lo voy a demostrar? Lo que me va a medir este test es que a medida que las poblaciones se hagan más distintas de lo que yo espero con respecto a lo que observo, porque ¿cuál es la gracia de que estén en equilibrio? El equilibrio es la parte de la materia que ustedes van a estudiar para la prueba. Dice que si la población está en equilibrio y tú estás en equilibrio en tu vida, nada cambia. Siempre todo se mantiene igual. Las frecuencias alélicas se mantienen iguales y por lo tanto las frecuencias genotípicas no cambian, porque no hay nada que las mueva, no hay migraciones, no hay mutaciones, entonces siempre, y toda la reproducción es pasmítica, ideal, entonces siempre se mantienen los mismos números. Entonces, si lo que yo observo difiere o es distinto a lo que yo espero, tenemos un problema. Entonces, lo que mide este test es cuánto difiere lo que yo espero con lo que yo observo. ¿Se entiende el concepto, verdad? Entonces, por eso mide una sumatoria de lo observado menos lo esperado al cuadrado partido por lo esperado. Eso es lo que mide el test de chi cuadrado. ¿Ya? Y en ese sentido, ustedes lo que tienen es esto. Bueno, después lo voy a explicar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver lo esperado y lo observado. Entonces, ¿qué lo vamos a poner así? Esto significa sumatoria, sumar. Entonces, primero vamos a irnos con el ejemplo de este genotipo. ¿Qué era lo que observábamos? Porque es observado menos esperado. Observábamos 89. ¿Qué es lo que calculamos nosotros? Que alguien me lo vaya dictando porque así no tengo que cambiarme de pantalla. Calculamos 180. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, profe. Como está el cuadrado, nunca me va a dar negativo. Dividido por 180. Más. Nos vamos al otro genotipo. ¿Qué es lo que observamos? 475. ¿Qué es lo que calculamos? 276. 276. Dividido entonces, esto al cuadrado, dividido por 276. Y nos queda el último. Perdón, esto es 2 y esto es 2. ¿Qué es lo que observamos? 0. Creo que es 0, profe. Sí. ¿Y qué calculamos? 100 algo. 101. 101. Al cuadrado dividido por 101. ¿Cuánto da eso? Yo creo que lo tengo. A ver, déjenme buscar la guía para no demorarnos tanto. Creo que lo tengo. Ah, pero no lo tengo con los mismos valores. No, calculémoslo nomás. 89. Tengo unas pequeñas variaciones con los números ahí. Ya. 89 menos 180, ¿cuánto va a dar? Da 91. 91 al cuadrado. Da menos 91, pero no importa, porque el signo se va a ir. Dividido por 180. $46. Profe da 46. Ya. Este de acá, 475. A mí me da 143. Aquí pueden haber comas, porque no estamos hablando de individuos, estamos viendo diferencias nomás. Acá es 101 dividido por 101, pero al cuadrado. 101 al cuadrado. 101. Da 101, obviamente. Y ahora sumamos todo. 46 más 143.4 más 101. Y eso a mí me da, con mi teléfono, eso.
Sí, profe. Ya. Entonces ahora viene algo. Déjenme dejar de compartir acá. A ver, déjenme buscar la tabla, porque debe estar en la clase, me imagino, ¿no? Sí, profe. Déjenme buscar la tabla. Ay, no tengo la clase abierta acá. ¿Qué clase sería esa? La 2. Profe, si no me equivoco, creo que es la, no sé si es la 2.1 o la 2.2. Sí, aquí está. Vamos a copiar esas dos slides y las vamos a poner acá. Entonces acá es lo que pasaron en clase. Ups, ¿se ve o no? Sí, profe. Aquí está la fórmula que hicimos nosotros. Y esto es lo que pasaron en clase. Entonces, ¿esto qué es lo que dice para que no se compliquen? Siempre se ve en estas estadísticas, nosotros no vamos a entrar en detalle, pero aquí tenemos una media, obviamente. Y nosotros cuando elegimos, eso lo eligen ustedes, si un 5% de significancia, significa que tenemos un 95% de confianza. ¿Qué significa ese 95% de confianza? Significa que dentro de los parámetros que estamos estimando, yo puedo sacar algo de esta muestra, o sacar algo de esta muestra que está acá, y yo digo que saco una muestra con un 95%, ¿no es cierto?, de confianza o de certeza de que lo que estoy sacando está representado en la muestra. O sea, de lo que yo saque de aquí, representa la media verdadera de la población. Esa es la definición estadística. ¿Qué es lo que, en otras palabras, estoy diciendo? Que tengo un 5% de probabilidades de equivocarme. ¿Ya? Ahora yo podría ser más exigente y poner un 1%, y esto sería un 99%. Eso lo eligen ustedes, o generalmente se utiliza un 5%, ¿ya? De un 5% de significancia, lo que da un 95% de certeza o de confianza, ¿ya? Quiere decir que el 5% de riesgo de concluir que en realidad hay diferencias, cuando en realidad no hay diferencia, ¿ya? Eso sería. Entonces, me voy a esta tabla que es la distribución del chi cuadrado, y lo que tengo que saber es los grados de libertad, y lo que yo escogí, que en este caso un 5%. Aquí está el 5%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo los grados de libertad? Está acá en la clase, dice, en este caso los grados de libertad se calculan con el número de clases menos el número de alelos. ¿Cuántas clases habían? Tenemos una clase, ¿no es cierto? Otra clase, el heterocigoto, y otra clase. 3 clases. Entonces hay 3 clases. ¿Cuántos alelos hay? A 1 y a 2. 2 alelos. Esto podría cambiar si estuviéramos trabajando con más alelos, pero en estos ejemplos y para la prueba no va a haber algo, no va a cambiar esto mucho en realidad. Entonces el resultado es 1, por eso está eso que está ahí. Entonces nos vamos a 1, que está aquí. Y ahora recorremos esto así hasta llegar aquí. Este es el valor que nos interesa. 3,84. Si el valor que yo calculé aquí, vamos a poner aquí, valor calculado, es mayor que el valor de la tabla, yo voy a tomar esta hipótesis. Voy a decir que no existe evidencia de que la población esté en equilibrio. Vale decir, la población no está en equilibrio. Si el valor calculado es menor que el que está en la tabla, yo voy a tomar esta opción, en donde yo voy a concluir que existe la evidencia que hay, dice que la población está en equilibrio. En este caso, ¿está en equilibrio o no está en equilibrio? No. No. No está en equilibrio. Porque este número es mucho más grande que 38. O sea, yo podría haber calculado el primer número y ya sabría que ya es más grande que 38. ¿Ya? ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Por mi parte, no, profe. ¿Los demás cómo están? Claro. ¿Todos claros? Hay 16 participantes. ¿Quién dijo que estaba claro? ¿Camila está claro? Ahí voy pasando lista. ¿Grimanesca? Todo claro. Ya. ¿Antonia también? ¿Camila? Ahí pueden poner chat, ahí van los chats. Ya, Sí, todo profe. claro. Ya, súper bien. Entonces, ¿qué otras dudas tienen? Yo sé que era hasta las 8, pero si quieren podemos ver un poquito más. ¿Qué otras dudas tienen? Porque para la prueba número 2, no entra solo genética población en esta parte, sino que también entran los ejercicios de selección, ¿o no? Es que no sé cómo, porque cada profe tiene su
¿no es cierto?, va dirigiendo su prueba. Entonces no sé qué más ejercicios han visto. Profe, solo entraba esto y los ejercicios de consanguinidad. Ah, los ejercicios con sanguinidad, perfecto. ¿Tienen dudas con respecto al ejercicio con sanguinidad? Yo por mi parte no, profe. ¿Y los demás? Ustedes me dicen. Si no, terminamos aquí nomás. Aquí están los ejercicios de la guía. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda aparte de los ejercicios, que era el tema de la especiación, Ya. que no lo Ya. entendía muy bien, la verdad. Sé que viene desde el neodarwinismo, pero no Sí. entiendo muy bien a qué se refiere, la verdad. Es cuando tú generas dos especies distintas, y aquí el concepto, para hacerlo bastante, para explicarlo bien simple, el concepto que tú tienes que poner atención es cuando tú tienes dos poblaciones. No, tienes una población. Imaginemos esta población de individuos, ¿ya? Imaginemos Santiago y nosotros. Nosotros somos toda la misma especie, ¿verdad? Y estamos, o sea, los seres humanos que estamos acá viviendo somos toda la misma especie, y algo que nos caracteriza es que nosotros, entre nosotros, nos podemos reproducir, ¿verdad? O sea, yo si voy y escojo pareja, puedo tener hijos con esa persona. Entonces, en el fondo somos la misma especie, porque somos capaces de reproducirnos, nuestra producción de individuos es fértil también. ¿Ya? El problema está en que cuando yo, por ejemplo, y había un ejemplo con las moscas que creo que es bastante bueno. Cuando yo pesco una población y la separo por alguna condición X, ¿ya? Y esta población se divide, la vida la separa, pero lo separa de tal manera que nunca más se vuelven a ver y por lo tanto pasan muchas generaciones. ¿Qué va a pasar durante el tiempo en que están separados? Nosotros siempre estamos expuestos a distintos tipos de eventos de mutaciones. Estos individuos se van a seguir reproduciendo entre sí, estos individuos se van a reproducir entre sí, pero ¿qué va a pasar? Que van a ir acumulando distintas variaciones en su genoma. Van a acumular distintos tipos de mutaciones. Entonces, eventualmente, esta población va a empezar a ponerse distinta que esta porque albergó distintos cambios con respecto a la que estaba abajo. ¿Ya? Entonces, esta población también tiene sus propias mutaciones. Va a llegar un minuto, esto necesita tiempo obviamente, en que las mutaciones que albergan cada una de estas poblaciones es tan grande. Aquí tenemos la población que se creó con estos individuos, y vamos a imaginar la población que se quedó con estos individuos. Es tan grande la diferencia que si yo los vuelvo a juntar, estos individuos son incapaces de reproducirse entre sí. Cuando ya no se reproducen entre sí, ya sea porque tienen distintos hábitos de reproducción, porque a lo mejor las mutaciones hicieron que tuvieran el aparato reproductivo cambiara, o tienen distintos hábitos, uno en la noche y otro en el día y no se encuentran jamás, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que están en la materia que explican eso. Pero si estas poblaciones son incapaces de reproducirse, o si se reproducen y producen individuos infértiles, quiere decir que estamos frente a dos especies distintas. Y este proceso es el proceso de especiación. Ya, profe, ahora sí me quedó clarito. Muchas gracias. Ya. Los demás, ¿cómo estamos? Con los ejercicios de consanguinidad son estos. Lo que tienen que poner atención en estos ejercicios, voy a dar si no tienen dudas específicas, les voy a decir más o menos qué es lo que tienen que poner atención. Es acordarse que el individuo que se pregunta es y este individuo no tiene culpa alguna del problema. Es el individuo que nace, y la pregunta siempre es con respecto a este individuo, generalmente, o la pregunta que uno hace sobre el individuo es cuál es la probabilidad de que este individuo herede alelos que vengan de un mismo ancestro, por lo tanto sean homocigotos de un ancestro común. Entonces, este individuo no cuenta en la fórmula. La fórmula sacamos un factor de consanguinidad. Ya, vamos a explicar eso. Voy a buscar la clase para que la veamos desde ahí. Tenemos la fórmula, es esto, ¿verdad? Yo no me la sé de memoria, creo que era así. Más o por. Parece que es por 1 más Sí, F. es por, profe. Ya, así. Ya, entonces está la fórmula. Y este N corresponde a los individuos que están dentro de este circuito que generó la consanguinidad. En este caso hay 2 individuos. Entonces, para este ejercicio, lo voy a poner de otro color. Mi N es 2. Esta F indica si es que este individuo, el ancestro común, ha tenido consanguinidad previa o no. Si no la ha tenido o no la sé, es 0. ¿Ya? Entonces en este caso es irrelevante esta parte de acá. Entonces aquí en este caso sería 1 medio elevado a 2.
¿ya? Y eso sería un cuarto. Y existe entonces un 25%. ¿Ya? En este caso, participan también dos, porque a pesar de que está B presente, B no tiene ninguna línea que lo vincule con D. Entonces solo A y C se vinculan con D de algún modo. B se produce C, es importante en la historia porque produce C, pero no tiene relevancia con D, por lo tanto no cuenta. En este caso sí cuenta. ¿Por qué? Porque sí está involucrado con uno de los individuos que produce E. Entonces está directamente relacionado con E en este caso. Entonces aquí, en este caso, estaría ese individuo, este individuo y este individuo. Entonces lo vamos a hacer por mitades. Vamos a hacer primero esta parte, ¿no es cierto? Entonces tenemos, aquí podemos separarlo en dos. La parte de A sería A con C y con D. Entonces aquí tendríamos la parte de A. Participa C, A y D. Entonces eso sería un medio por 1, 2, 3. No se sabe si hay consanguinidad previa de A, por lo tanto, por 1 más 0. Y por el otro lado, podríamos ver lo mismo con C, D y B. Vamos a ponerlo así, C, B y D. También hay un medio y también hay 3. 1, 2 y 3. Y lo mismo tampoco se sabe si B antes tenía consanguinidad. Entonces, ahora esto se suma. Entonces sería un octavo más un octavo, que también sería un 25%. Déjenme buscar la clase para explicarlo, la parte de la materia, porque veo que tienen dudas en la materia más que nada. ¿Qué clase era? Ya ni me acuerdo, la 2.4 creo, ¿no? Creo que ¿Sobre qué, tenemos profe? es que ahí pregunta Fernanda sobre la teoría sintética. Sí, en la 4. ¿Dónde está eso? Déjenme ver. Aquí está el proceso de especiación que yo explicaba recién. La 2.4. Que no sé dónde está esa cosa. Sintética. Déjenme buscarla ya. La voy a buscar con calma. Profe, no estoy segura, pero no sé si está como en la diapo 20 y algo o 30 y algo. Puede ser. 20 y algo, 30 y algo. Sí, más o menos. Que al principio vamos a partir de la 20 y tanto. Tenemos la... Ah, pero la tengo acá, la voy a compartir. Denme un segundo. Ya, tenemos eso, tenemos la variabilidad. A ver si ustedes me van diciendo si es que se acuerdan dónde está más o menos. Aquí tenemos todo lo que es la... Ah, aquí está, po. Ya, Sí, entonces, profe. ahí justo. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere, si ustedes ven esta diapositiva, explica cómo nace este neodarwinismo y que en el fondo, ven mi mouse, ¿verdad? Parte todo con aglomerar distintas disciplinas como la paleontología, la genética, ¿no es cierto?, la sistemática, que en el fondo te introduce el concepto de población, comunidad evolutiva, y todo esto es la evolución, es la síntesis moderna, ¿no es cierto?, de Julian Huxley, y a esto se le llama sintética, en donde podemos agregar, ¿no es cierto?, de partida, que la unidad de evolución es la población y no es un individuo, por eso es importante estudiar genética de poblaciones, que las mutaciones son importantes porque aportan variabilidad, y cuando hay variabilidad podemos hacer selección natural, porque si no hay variabilidad, es como, yo siempre doy el ejemplo, cuando si yo tuviera pura ropa negra y me quiero poner una ropa, adivinen qué ropa me voy a poner. Negra, porque no hay nada más de donde elegir. Entonces, si yo tengo distintos colores de ropa, yo puedo escoger. Eso es lo que hacen las mutaciones, genera variabilidad que me permite a mí poder seleccionar algo, ¿ya? Y también la teoría sintética involucra la evolución y te dice que la evolución es un proceso lento, no es de un día para otro, ¿no es cierto? Y que para lograr una nueva especie, como el ejemplo que yo les daba recién, es un proceso largo, requiere de tiempo porque requiere que acumulen variaciones, ambas poblaciones que se separaron distintas, y que esas variaciones, ¿no es cierto?, sean tales, tan grandes que al final los individuos no puedan mezclarse. Y todo esto rechaza lo que decía Lamarck, que Lamarck decía que en realidad la evolución se producía porque uno adquiría caracteres porque usaba mucho algo. Por ejemplo, si yo uso mucho el estómago, voy a ser gordo, ¿no es cierto? Pero eso yo se lo pasaba a mis hijos. Viéndolo de otro punto de vista, si yo voy al gimnasio y hago puro gimnasia y me vuelvo musculoso, es como que
estoy feliz porque mi hijo que nazca va a ser musculoso, pero eso no es así. Y entonces, por eso, todo esto en el fondo rechaza la teoría de lamarckismo que planteaban en la clase al principio. ¿Quedó más claro ahí? Había otra pregunta que alcancé a ver. Tengo una pregunta en el chat. Ya. Sí, parece que no hay más preguntas. Profe, yo tenía otra pregunta sobre el tema de las pruebas bioquímicas, que era de la aglutinación, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cuándo se sabe cuándo hay más aglutinación y cuándo hay menos en las pruebas? En general las pruebas, tú cuando mides aglutinación en sangre, por ejemplo, tú mides la velocidad en que ocurre el proceso también. Entonces, en el fondo, cuando tú tienes algo que va a reaccionar en contra, generalmente lo que tú, es el problema como los rechazos de los órganos, ¿verdad? En donde tú haces un trasplante y si los individuos no son compatibles, va a haber un rechazo y por eso no es tan fácil llegar y poner un órgano que es ajeno, porque no, todos tenemos un sistema inmune distinto, que reconoce lo extraño. Entonces, si tú le metes a tu cuerpo algo extraño, que no reconoce como propio, lo va a rechazar. Entonces, mientras más nos alejamos, o sea, mientras más extraño es, más rechazo hay también. O sea, más, ese rechazo se produce con gran fuerza. Y por eso no es como llegar y poner, por ejemplo, no sé, el introducir un material genético distinto, en este caso la aglutinación, estábamos hablando de la sangre, creo que el ejemplo era, no está acá, ¿o sí? Sí, también está en esta clase. El ejemplo de la sangre, tú podías Sí, profe, trabajar más con adelante, sangre. creo. Claro, con los grupos sanguíneos, por ejemplo, es un buen ejemplo, que tu grupo sanguíneo no reconoce a otro. Por ejemplo, si tú un grupo 0, tú le pones sangre del grupo A, va a reaccionar como, no va a reconocer porque el grupo 0 no tiene antígenos A. Entonces, para la gente que tiene grupo 0, para el sistema inmune de esas personas, el A es un antígeno raro y lo va a atacar. Entonces, si tú le metes una sangre A, el individuo colapsa, básicamente. O sea, en el fondo se autodestruye porque le estás metiendo sangre y hace una respuesta inmune en contra de esa sangre. Profe, entonces cuando hay más respuesta inmune es cuando hay más aglutinación. Es que claro, la aglutinación se produce y tú lo puedes medir en tiempo, pero en el fondo, si es extraño, siempre se va a aglutinar porque lo va a reconocer como extraño. En el Ah, fondo. ya, profe. Ya. Mientras más cercano sea, mientras más similar sea, menos rechazo hay. Y por eso tú puedes donarle sangre a una persona de tu mismo grupo. Porque no es extraño para tu cuerpo, porque tú también tienes, no sé, pues glóbulos A o tienes sangre A y le puedes donar a otra persona que tiene A. ¿Te fijas? Pero, perdón, o un grupo 0 le puede donar a un grupo 0, porque son similares. Lo mismo con rechazo o sea, con los órganos. Cuando tú haces una operación y tú trasplantas órganos, si son inmunocompatibles, o sea, son parecidos, por eso se buscan a los parientes o gente que sea inmunocompatible, que tenga un sistema inmune parecido, o tenga, digamos, algunos marcadores que uno le hace pensar que son parecidos, esos son los individuos que tú ocupas para hacer un trasplante, además de inmunodeprimir también. Pero tú buscas compatibilidad, y esos son individuos parecidos en el fondo entre sí. Entonces, mientras más nos alejamos, más rechazo hay, o sea, más fácil es que el organismo rechace. No encuentro las pruebas bioquímicas. Ya, profe. Me quedó clarito. Que yo, como ustedes pueden ver, puedo hacer una cosa a la vez, entonces mientras hablo no puedo buscar las pruebas bioquímicas. Acá está. Entonces acá tú te fijas que aquí lo miden en porcentaje de aglutinación, esto también se puede medir en velocidad, pero aquí es cuánto se aglutina. Entonces podemos medirlo como el suero, hacer experimentos con suero y ver cuánto se aglutina cada vez que uno echa un suero distinto, por ejemplo, en cuanto a rechazo. Entonces, por ejemplo, mientras más nos acercamos, menos aglutinación hay. Si son más parecidos, menos rechazo va a haber. Mientras más nos alejamos en especie, mayor rechazo va a haber o mayor cantidad de rechazo. Entonces acá dice, si se introduce sangre en un individuo en una especie, en otro, de una especie distinta, se producen anticuerpos específicos contra las moléculas antígenos de la sangre recibida, generando aglutinación. Si esta sangre se pone en contacto con una especie parecida al donante, el grado de aglutinación es menor. Entonces, mientras más parecido es chimpancé y humano, aquí hay que mirarlo por lo blanco. Lo blanco es 100%. Menos porcentaje de aglutinación hay. Entonces, a medida que son más parecidas las especies, menos se aglutina. Esa es la idea. Y mientras más Ya, profe, separadas sí, son, más se aglutina. estaba confundida porque abajo decía, en esa misma diapo, ¿Mm? abajo decía, por ejemplo, si se pone en contacto con la sangre de una especie muy diferente, el grado de aglutinación es muy bajo. Ah, claro, porque si ya es, cuando ya la especie es muy, muy distinta,
por ejemplo, no sé, depende de lo que se esté poniendo en contacto, pero no van a estar los antígenos necesarios para que reconozca. Entonces, por ejemplo, dice, si esta sangre se pone en contacto con una especie parecida a la donante, el grado de aglutinación es menor. Y si se pone en contacto de la sangre con una especie muy diferente, el grado de aglutinación es muy bajo, y estos se consideran pruebas de la evolución, porque están tan poco relacionados que ya no es tan relevante en el fondo. Pero en general, tú nunca vas a poner, por ejemplo, en el caso de lo que te está demostrando esta evidencia, o lo que apunta a esto, que existen pruebas bioquímicas que apuntan a que los individuos son parecidos o que tienen un ancestro común y que son muy distintos de otros. A eso se refiere. Entonces, a medida que nos vamos separando, va a haber más aglutinación, pero llega un punto en que son tan distintos que ya tampoco importa mucho, pues ya no se reconocen como tal. Pero hay muchas evidencias, esta no es la única evidencia, o sea, está la evidencia también de que esta, por ejemplo, que tenemos genes, compartimos vías metabólicas iguales a bacterias, a levaduras, a moscas, que nos hacen pensar de que hay un ancestro aún más atrás que nos relaciona en un montón de procesos. Ya, profe, muchas gracias, se pasó. Ya, pues entonces mañana en la prueba les deseo lo mejor, si no hay más dudas. ¿Está todo claro? ¿Lo dejamos hasta acá? Vamos a parar la grabación.